Muy bien, muy buena noche para todos. Muchas gracias por los mensajitos que están compartiendo por aquí, este medio, por medio del chat. Vamos entonces, chicos, a dar inicio el día de hoy a este encuentro de formación del día de hoy. Iniciamos entonces semana. Muy buena noche para todos quienes se unen, quienes se conectan por aquí. Dice saludos desde Venezuela, desde Argentina. Bueno, yo por aquí tengo todo mi volumen, no sé si me escuchan. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimas gracias, Emanuel, María. Muchas gracias por preguntar. Bien, entonces vamos a dar inicio. Recordemos entonces que el día sábado nos hicieron envío de un taller. ¿Lo tienen por aquí presente? Dígame en sí, no, no, profe, para yo tener como información al respecto. ¿Listo? Listo, por acá Laura nos dice que sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a compartir pantalla. ¿M? Lo enviaron por el grupo de WhatsApp. Listo. Eh, porque la mayoría me dicen que no y alguien me dice que sí. Pues se los voy a compartir por el chat. ¿Listo? No, directamente no, no eran clases, se los enviaron al grupo de WhatsApp. No sé si lo revisaron, si lo vieron y demás. Lo que vamos a hacer es que se los voy a enviar, ¿sí? Recuerden que yo en la última clase del jueves les hice saber. Mm, dice que como que no se deja. Como lo tengo abierto. Listo, me confirman por aquí, por favor, si lo tienen. ¿Les ha llegado al chat? Listo, perfecto. Entonces vamos a revisar el taller. ¿Listo? El taller es un complemento, ¿sí? Que se realiza los días sábados a nuestro proceso de formación. ¿Listo? Entonces la intención y la invitación de manera puntual es a desarrollar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo lo voy a abrir, lo voy a leer y la intención uno es que ustedes lo puedan complementar, ¿sí? En casa, de manera independiente, de manera autónoma, lo realicen como un ejercicio que logra acompañar cada uno de los aspectos que hemos venido viendo en los diferentes módulos del proceso de formación. Está diseñado, este y los demás talleres están diseñados precisamente para complementar un poco lo que se viene desarrollando. Mariela está ahí en el chat de este encuentro. De pronto, como empiezan a escribir, tienes que empezar a buscarlo. Lo acabé de enviar yo. Listo, pero ahí desaparece. Entonces voy a compartirles pantalla. Quienes lo están recibiendo pueden abrirlo allí desde sus computadores, desde sus móviles. Listo. Entonces, ¿cuál era la indicación, chicos? Y espero que podamos realizar este ejercicio de manera autónoma, ¿sí? Para, como les dije hace un momento, argumentar y posibilitar revisar si hemos adquirido habilidades, competencias, si hemos tenido claridad sobre cada uno de los temas de abordaje. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, y abro paréntesis aquí, la estrategia es un mapa mental. ¿Ustedes saben qué es un mapa mental?
creo que la mayoría hemos estado relacionados con un mapa mental. ¿Por qué he escogido un mapa mental? Porque como estamos hablando de neurodiversidad y hemos venido hablando de la estructura del cerebro y demás, entonces de esa manera es que nuestro cerebro puede codificar un poco más fácil la información. ¿Por qué? Voy a compartirles aquí una imagen rápidamente, en 2 segunditos. Les comparto una imagen, una estructura, que son estrategias de gamificación, de hecho, para nosotros poder generar la comprensión de un aprendizaje en específico. Mirar esta, buscando algo que no encuentro así rápidamente en la web para poderles compartir. Lo voy a esperar aquí. Vamos a mirar, este que ustedes están viendo acá, ¿sí? Es el significado de un mapa mental para aquellas personas que no están familiarizadas con la estrategia. ¿Listo? Un mapa mental tiene aquí como eje central el tema de abordaje. En este caso me piden hacer un mapa mental de la estructura cerebral. ¿Qué hemos visto de la estructura cerebral, chicos? Los lóbulos, ¿cierto? Que son los cuales están organizados en funcionamiento de todas las habilidades, competencias, movimientos, habilidades básicas, procesos sensoriales y demás que recibe nuestro sistema neuronal y sobre el cual procesa la información, los estímulos y es capaz de desarrollar todas las actividades que nosotros desarrollamos a diario, desde ver, oler, sentir, hablar, movilizarnos, pensar, actuar, entre otros. ¿Listo? Entonces la intención era poder generar un mapa mental, ¿sí? A partir de esos elementos en particular, incluir características y funcionamiento. ¿Por qué mental? Reitero. Esta organización nos hace una relación a la estructura de nuestro cerebro. Esto básicamente fue organizado como están organizadas las neuronas o nuestros canales neuronales. Es decir, entonces a partir de estas gamificaciones que aparecen aquí, ¿cierto? Estas ramas que se llaman ramificaciones en el mapa mental es que se da cada uno de los temas centrales, ¿sí? Sobre los cuales se desliga cada una de la información continua. Ejemplo, acá vienen los títulos y debajo de cada uno vienen características o subtítulos. De esta manera, nuestro cerebro va a aprender más fácil a decodificar y organizar la información, tanto para yo recibirla, ¿sí? Si yo voy a leer, por ejemplo, esto que tiene que ver con el manejo del tiempo, ¿sí? Entonces aquí estoy viendo como algunas características y adicionales están acompañadas de elementos visuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos están diciendo trabajo y vida, ¿cierto? Eh, Desde la supervisión, desde la comunicación, desde la claridad, bueno, acá nos están diciendo como el manejo del tiempo, qué debo hacer yo para poder manejar ese tiempo, cuáles son las herramientas o a qué debo responder cuando tengo algunas responsabilidades, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, está esta característica que tiene que ver con la inteligencia, ¿sí? Y aquí nos dan algunas características o subcategorías del concepto. Lo mismo aquí en la comunicación, ¿listo? Entonces aquí nos dan algunos elementos bases del tema central. Quiere decir que el manejo del tiempo tiene que ver con la inteligencia con la que yo manejo ciertas situaciones, con las reglas que yo utilizo o con las llaves que yo utilizo para manejar ciertos procesos, con la claridad que yo manejo, por ejemplo, para realizar una motivación, una apreciación, ¿sí? Y diferentes conceptos en sí. Entonces aquí nos están mostrando, ¿sí? Algunos elementos particulares a partir del acompañamiento de unas imágenes, ¿sí? De pictogramas. Entonces realizamos un ejercicio complementario. La imagen nos acompaña muchísimo al proceso visual. Nosotros los seres humanos somos totalmente visuales.
Entonces, a partir de esta estructura que tiene que ver con cómo funciona nuestro sistema neuronal y a partir del acompañamiento pictórico es que yo voy a entender un poco más sobre cómo funciona mi cerebro y cómo darle una información que él pueda asimilar mucho más fácil. Reitero, tanto para yo identificar lo que me están diciendo acá de manera casi inmediata o instantánea, como para yo generar el análisis, un resumen o algo específico de un contenido en particular. ¿Listo? Entonces, de esta manera, la intención es generar un mapa mental. Como segunda actividad, entonces dice, a la luz de los fundamentos abordados y la conceptualización realizada de los lóbulos cerebrales, que es el tema que nosotros estamos abordando, realice la siguiente lectura, ¿sí? Y construya un resumen del caso expuesto. Entonces aquí nos están compartiendo a partir de una revista, ¿sí? Un caso en particular que tiene que ver con las relaciones de la estructura cerebral. Entonces, chicos, aquí ya socializado esto, les invito, ¿sí? A realizar el ejercicio de manera autónoma, ¿sí? Y para el sábado también se les va a compartir un segundo taller. O quizás en la medida de las posibilidades, al día miércoles se les volvería a compartir como un segundo taller. Y al día jueves, entonces, realizo una retroalimentación del ejercicio. ¿Listo? Ya como hemos ido avanzando un poco, entonces posiblemente mañana les voy a compartir un enlace de un documento para que realicen la lectura y complementemos un poco más lo que hemos venido abordando. ¿De acuerdo? Me comentan por aquí, no soy clara con la información. Perfecto, muchísimas gracias. Le voy a dar paso entonces al contenido del día de hoy. Entonces, el día de hoy, ya me recuerdan que quedamos en el encuentro anterior. Nos ayuda a realizar una retroalimentación puntual de qué hablamos. ¿Listo? ¿Quién nos ayuda por allí? ¿Alguien distinto a la profe? No, Daisy, los talleres no son para entregarlos. ¿Listo? Los talleres son para generar un trabajo de manera autónoma, de manera independiente, pero puntualmente no tienen ni nota, ni revisión, ni calificación. La intención por eso es generar allí como un intercambio de ideas, de saberes, que ustedes compartan cómo nos fue y demás. Lo mismo las lecturas, lo que hace es permitirnos estar un poco más al tanto de la información, estar un poco más concentrados aquí con las actividades, con los temas y de cierta manera poder generar una trazabilidad con cada uno de los aspectos que nosotros estamos manejando. ¿Listo? Entonces, allí yo puedo ir listo. Me proponen un caso práctico, como en este caso nos lo estamos disponiendo, de qué manera estoy asumiendo yo esos casos prácticos, ¿sí? Entonces, allí es importante mirar, bueno, este caso lo puedo tener yo en algún momento del proceso. ¿Cómo estoy manejando yo una situación en este sentido? ¿Sí?
Lo que nos hace es poder estar un poco más en contexto con la información que nosotros o con las situaciones que nosotros nos podemos encontrar a diario en cualquier contexto de aprendizaje. Perfecto, entonces, muy bien, muy bien. ¿Listo? Y vamos a realizar un test. Les doy un enlace que les voy a compartir, porque en el encuentro pasado recordamos muy bien que hablamos de estructura cerebral, ¿cierto? Bueno, me dicen aquí que se escucha muy bajito. Voy a pegar entonces un poco más el computador, ¿sí? Y les voy a apagar la cámara para que no quede así como tan pegadito a la cámara. Listo, les voy a compartir un enlace, por favor. Vamos a ingresar al mismo, ¿sí? Y vamos a resolver las preguntas que tengamos aquí. Entonces, recordemos, en el último encuentro hablamos de estructura cerebral, ¿cierto? Hasta ahí estamos todos. Entonces, dentro de la estructura cerebral hablamos puntualmente de qué. ¿Quién nos recuerda? Entendí, ahí se escucha mejor. Muy bien. Hablamos de los lóbulos, ¿cierto? Hablamos de los lóbulos, de sus funciones, de cuáles son las características puntuales de cada uno de los lóbulos, ¿cierto? Y de cuál era su funcionamiento y de qué dependíamos en términos de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a hablar de los hemisferios. ¿Listo? Y de cómo los hemisferios pues tienen una función particular en cada uno de los procesos que nosotros desarrollamos. Entonces vamos a ingresar al enlace que les acabo de compartir. Y vamos a generar el desarrollo del siguiente test. ¿Listo? Sí, ingresamos, por favor, ingresamos a ese enlace. Les voy a compartir por aquí mi pantalla para que vean en dónde ingresamos. Ingresamos puntualmente por aquí, que dice test del hemisferio cerebral dominante. Entonces vamos a mirar, es un test básico, chicos, no quiere decir que sea pues como algo muy estructurado y muy elaborado, porque para nosotros aplicar diferentes baterías, pues necesitamos, en algunos casos esas baterías tienen costos para que nosotros lo podamos identificar, es decir, algunas pruebas tienen costos para poder ser aplicadas y son pruebas estandarizadas, es decir, pruebas que se gastan 1 o 2 horas en ser aplicadas, se aplican de manera individual, ¿cierto? Tienen un proceso desde la psicología, desde eh, desde la psicoeducación, ¿sí? Entonces no es que sea como algo tan fácil. Entonces en este caso yo les propongo el desarrollo de este test que encontramos en línea, que de hecho pueden replicar en algunos casos si desean saber cuáles son los hemisferios dominantes de sus estudiantes, de sus grupos de trabajo y demás. Es una estrategia fácil. Vamos a encontrar muchísimas en la web. También podemos hacer como la búsqueda de otros. ¿Listo? Vamos a mirar a ver cuál de estas son las opciones que mejor, digamos, se asemejan a nuestra manera de aprender, a nuestra manera de solucionar. Son 10 preguntas, ¿listo? Y me van contando.
porque yo creo que no se demoran mucho, cuál es su resultado, para que vamos identificando un poco cuál es nuestra estructura cerebral y cuál es nuestro hemisferio predominante. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de lóbulos, yo les dije, vamos a hacer un paréntesis y es, si bien tenemos el lóbulo frontal, ¿cierto? Que recordemos que es este el que se ubica acá, en esta parte de nuestra cabeza, hay un lóbulo frontal derecho y hay un lóbulo frontal izquierdo, ¿sí? Eso se los dije para cada uno de los lóbulos, para el temporal, para el occipital, ¿cierto? Tenemos allí unos hemisferios en particular, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. ¿Listo? Chicos, ¿no me escuchan? Que me dice por acá Taita que no se escucha. Listo, para quienes de pronto tengan ahí como, voy a apagar entonces aquí la cámara para quienes tengan dificultades con el audio, revisar pues como sus dispositivos, ¿cierto? Muy bien, el test no tienes link, ok, vuelvo y se los envío, ¿listo? Para quienes no lo tienen por ahí, está en el chat, pero quienes no. Bien, quienes ya lo hicieron, ¿me podrían indicar cuál es su lado o qué les salió en el test? ¿Quién nos quiere contar por allí? ¿Cómo les fue en el test? ¿Cuál fue el resultado que obtuvieron? ¿Cuál es su lado predominante? Les voy a pedir el favor a dos, tres personas del grupo que abran su micrófono y nos cuenten, ¿sí? De acuerdo a lo que les salió, cuál fue digamos, el mensaje que les aparece ahí en la página. Es decir, me dicen que mi lado predominante es el izquierdo y que estas y estas son mis características. Alzamos la manito, les doy la palabra, ¿listo? Para que hagan la lectura de lo que les aparece allí en el enlace. ¿Quién tiene por allí el resultado? Que habilite su micrófono y nos cuente, porque por acá Laura nos dice que la izquierda, Manuel, yo soy derecho, Nancy Pérez, el derecho predominante, pero nos pueden contar, por favor, qué les dicen allí cuando les dan el resultado, les dan como algún mensaje en específico, ¿sí? Dos personas del grupo que nos lo puedan compartir. Por ejemplo, a Camila le dice reparto equilibrado. Muy interesante saber eso. Alguien por ahí de los que ya han hecho el taller que abren su micrófono y nos comparta o ninguno. Nadie. Ujú. Entonces, vamos a poner por aquí. Si de pronto no lo quieren compartir, está bien. Sí, Lucía, pero deben abrir, alzarme la manito para yo poderles dar la palabra, porque si de pronto no desean hacerlo, eh, digamos como que cada uno decide si participar o no. Entonces, si hay alguien que quiera habilitar su micrófono y compartirnos su resultado, maravilloso. Vamos a escuchar a Laura Susana. Hola, buenas noches. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Todo muy bien, profesora, muchas gracias. Cuéntanos qué te salió. Bueno, luego de realizar las distintas preguntas que me, que me generó el sistema, me dio como resultado que mi hemisferio cerebral dominante es el izquierdo. Esto quiere decir que soy una persona racional. Me gusta analizar a las personas y las situaciones para dar una respuesta lógica a los problemas. Las personas con predominancia del hemisferio izquierdo
obtienen mejores resultados en las áreas de matemáticas y científicas, ya que son personas, perdón, metódicas que piensan de forma secuencial, utilizan la lógica en sus razonamientos y prefieren trabajar con la realidad palpable y demostrable y con normas empíricas. Ese fue el resultado del test. Laura, y a Sí, partir de ese resultado, ¿tú estás de acuerdo? Es decir, tú estoy de sientes, acuerdo, sí, estoy de te acuerdo. representa. Me representa 100%, sí. Listo, perfecto, muy bien. Vamos a mirar entonces por aquí a Francisco Hernández. Sí, sí. Buenas noches. En relación al test, en mi caso me ha indicado el test que tengo un reparto equilibrado en la dominación cerebral. Entonces, y eso, bueno, es bien interesante, dado que de acuerdo a mi valoración con la elección que hice de las preguntas que se plantearon en el test, en mi caso no siempre sigo como las reglas del juego, pero también no siempre improviso, es decir, valoro la situación, cómo se presentan los casos que deben de atenderse o las actividades cotidianas y a partir de ello hago la elección. Sí, lo mejor es seguir como que los cánones tradicionales, ¿no? Lo que dicen los que ya saben, o si es bueno de pronto trabajar con la visión propia, las situaciones que se presentan. Entonces, es curioso y pienso que es interesante el tema. Gracias. Muy bien, Francisco. Y sientes claramente, según lo que nos compartes, que te identificas con el resultado. Pensaría que sí, porque yo hago, entre otras actividades, además de participar en la docencia, también hago música. Eso siento que me ayuda también con la cuestión de improvisación de pronto, con algunas participaciones. Y sí, sí, va bastante por ahí. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Francisco. Pues, Daisy. Oriana. Sí, profe, a mí también me dice que soy una persona equilibrada. Sí. Y entonces también me parece curioso porque justamente dice que puedo utilizar los dos hemisferios y utilizarlo en función de que si uno de ellos pierde una capacidad, el otro puede funcionar correctamente. Dice, el hemisferio izquierdo te permite dar una respuesta lógica, racional y empírica de los problemas, mientras que el derecho te proporciona soluciones más creativas. Entonces eso quiere decir que eh, todos tenemos una capacidad para desarrollar ambos hemisferios, o muchas de las personas sin saberlo. Pregunto. Ya, claro, nosotros tenemos la capacidad de estimular ambos hemisferios, Daisy, y lo hacemos desde etapas iniciales. De hecho, para quienes están con nosotros vinculados en el proceso de psicomotricidad, hemos visto algunas características puntuales del desarrollo y cómo, ¿sí? Desde los primeros momentos de vida del ser humano se genera una estimulación hacia ambos hemisferios, cómo se genera toda la recepción de la información y cómo también en cada momento de desarrollo hay unas características específicas, ¿cierto? En este caso, desde este proceso de neurodiversidad, también entendemos la importancia de conservar las habilidades que tenemos, ¿sí? Arraigadas a partir de esas posibilidades que nosotros tenemos por naturaleza, ¿sí? Al ser seres humanos tenemos unas habilidades innatas, pero también es importante estimularlas, ¿sí?
Claramente podemos estimular ambos cerebros. Hay personas, ¿cierto?, que de acuerdo a la característica de su cerebro, que en mi caso es, mi cerebro es distinto al de Daisy al de Mari al de Francisco, ¿sí? Ninguno de los tres hemisferios son parecidos, por más de que todos estén en este escenario educativo, todos piensan diferente, actúan diferente, suponen diferente y asimilan diferente la información. Es decir, cada uno de nosotros tiene una capacidad distinta para entender, para recepcionar y para asimilar los estímulos que se provean del entorno y que lleguen a nosotros. Quiere decir de esta manera que como yo puedo desarrollar solamente un lado cerebral más que el otro, pueden haber personas que desarrollen los dos al tiempo y que en este caso se les sea mucho más fácil realizar, por ejemplo, actividades intelectuales, de razonamiento, de conteo, de matemáticas y a su vez actividades artísticas, de equilibrio, como de respiración, de arte, ¿cierto? Puede que hayan algunas personas que tengan la capacidad de posibilitar ambos espacios y de que en ambos espacios puedan fluir porque también depende de cómo se dé el desarrollo en cada uno de esos escenarios. Es decir, no es solo porque me guste, digamos, me gusta la música, entonces ya considero que si me gusta la música y soy muy bueno, por ejemplo, soy contador, ¿sí? Que tiene que ver con toda esa parte del razonamiento, organización y estructura. Pero me gusta ir a escuchar, no sé, a la banda sinfónica los fines de semana. No quiere decir que porque yo escucho a la banda sinfónica, que es una melodía que me gusta, o que me gusta ir a observar, o me gusta ir a una actividad cultural, automáticamente ya domine los dos hemisferios del cerebro. No. Quiere decir en este caso que hay unos gustos particulares, ¿sí? Que tienen que ver con las actividades que yo desarrollo. Es muy diferente si yo, por ejemplo, digo, no, se me facilita tocar la guitarra, me gusta tocar el piano, asisto a diferentes encuentros musicales, en fin, ¿sí? Tiene que ir un poquito más allá. Nosotros tenemos la habilidad de dominar los dos hemisferios del cerebro, ¿sí? De hecho, los dos funcionan. Simplemente hay uno que predomina sobre el otro. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por aquí. Dice que el cerebro está dividido y esa división se llama hemisferios. ¿Listo? Entonces aquí los vemos. Están en esta imagen de referencia, están divididos por dos colores, amarillo y verde, perdón, rosado y verde. El rosado me significa hemisferio derecho, el verde me significa hemisferio izquierdo. ¿Listo? Ambos con unas responsabilidades diferentes al otro. En este caso, decimos que si bien hay una división cerebral, ¿cierto? Que la vimos en el encuentro anterior, cuando los lóbulos se veían divididos, en este caso, estos dos hemisferios están conectados en sí mismos a partir de un cuerpo calloso. Perdón, contesto por aquí, dice, en realidad podemos estimular a ambos, dice Manuel. Claro. Algo también es cierto que las mujeres tienen más natural la conexión entre los hemisferios que los hombres. No, Emanuel, científicamente pues no hay nada como comprobado al respecto. Digamos que también hay hombres que tienen muy desarrollado ambos. En este caso, por ejemplo, no hay una profesión específica, digamos, yo no puedo decir, los contadores solamente son hombres porque, digamos, a los hombres se les da mejor todo el proceso de razonamiento. No. Eh, por lo general, depende de la característica cerebral, ¿sí? Si yo tengo unos buenos procesos cerebrales, si yo hago un buen razonamiento, si yo tengo buenos procesos de percepción, conteo, coordinación, estructura y demás, yo puedo desarrollar cualquier profesión. No quiere decir que los abogados solamente sean hombres, que los contadores solo sean hombres, que las mujeres seamos un poco más artísticas, más desde esas actividades tranquilas, más desde actividades holísticas, por decirlo de alguna manera, culturales o sociales, que a las mujeres se nos da mejor como esa parte del relacionamiento social, sí, pero también hay hombres
que son muy sociables. Por ejemplo, pensemos en los candidatos a diferentes puestos gubernamentales, un alcalde, un concejal, ¿sí? Todas estas personas tienen que comenzar a desarrollar muy bien sus habilidades sociales para generar una campaña. Entonces, no va en que sea hombre o en que sea mujer, va en las habilidades que tenga la persona para desarrollarlo. Por ejemplo, decimos en actividades, en trabajos muy fuertes, son muy buenas los hombres, ¿cierto? Porque socialmente nos han vendido la idea que las actividades de fuerza, los trabajos duros, son específicamente para los hombres, ¿sí? Eso es lo que nos ha vendido la sociedad como un estereotipo, pero hay muchas mujeres, ¿sí? Que realizan actividades o trabajos que tienen que ver con lo que haría un hombre. Ejemplo, en algunos países, por ejemplo, hablo en el mío, lo que se llama el transporte público como el bus es manejado por un hombre, ¿sí? Digamos que el transporte público en mi país no se ve manejado por una mujer. En otros lugares del mundo, el transporte público lo puede manejar un hombre o una mujer. No hay distinción en eso, ¿sí? O actividades de pronto como uno lo concierne, como la mayoría son arquitectos hombres, no, también hay arquitectas mujeres. Entonces aquí es muy importante, ¿sí? Poder entender que cualquiera de las actividades, del enfoque y demás puede ser desarrollado tanto por un hombre como por una mujer. No hay diferencia alguna. Que por ejemplo los hombres hacen actividades de fuerza como la construcción. Bueno, es raro realmente ver una mujer en un trabajo de construcción, pero por ejemplo en obra blanca, lo que llamamos la pintura, detalles de madera, ahí sí se ven las mujeres. De pronto, como es un trabajo más de fuerza, ¿sí? Las mujeres, digamos que no escogen ese tipo de profesiones, ¿sí? Como lo dice Arnulfo por aquí, deporte como levantar pesas, también hay mujeres y muchísimas, ¿cierto? Muchísimas levantan peso. Entonces, no es que, por ejemplo, los deportes solamente sean para los hombres. No. De hecho, hay muchos deportes a hoy que son desarrollados por hombres y mujeres. Entonces, para que quede aquí claro, y de hecho lo vamos a ver más adelantico, no hay ninguna diferencia entre el tamaño del cerebro, en que hay uno más inteligente que el otro, en que por yo ser hombre puedo hacer eso y por ser mujer no lo puede hacer. No, no hay diferencia en eso. ¿Listo? Recordemos que nuestro cerebro es el que da la orden para que nuestro cuerpo actúe y pueda desarrollar ciertas funciones. Entonces, si mi cuerpo me da la instrucción, ¿sí? De yo realizar tal actividad, pues yo debo de hacerla. Y de hecho, a hoy hemos visto como muchas funciones, tanto masculinas como femeninas, han cambiado, porque los trabajos en sí, en la mayoría, no tienen, por ejemplo, diferencia de sexos. Ejemplo, en Colombia, por lo general, los profesores, la mayoría para los niños son mujeres, por todo el tema, pues, como el cuidado maternal, del hecho de no, pues, tener a los niños cerca de un hombre, ¿cierto? Y si hay hombres, por ejemplo, son profes de áreas, ejemplos de educación física, de artística, y siempre van a estar acompañados por la docente titular. En otros países del mundo, y creo que ustedes también lo han visto a partir de películas y demás, por lo general son docentes hombres, inclusive los que acompañan grados inferiores, ¿sí? No hay distinción en si es mujer o si es hombre. En Colombia, por ejemplo, tenemos ese estereotipo y no quiere decir que porque sea mujer puede ser docente y como es hombre no lo puede hacer. Ejemplo, en mi caso, siempre he estudiado con mujeres, siempre he trabajado con mujeres, porque la verdad, raro es el hombre que esté vinculado a la docencia. ¿M? Pero no quiere decir que es que las mujeres seamos más inteligentes en ese sentido o que se nos dé mejor y demás. Bueno, puede que se nos dé mejor, que tengamos muchas más habilidades para ejercer un proceso de docencia y demás. Puede que la mayoría de hombres, como hay tantos estereotipos, no estén interesados en la docencia, en la formación, y estén interesados en otro tipo de trabajos y de formación. ¿Listo? Entonces, todo esto tiene que ver con los hemisferios cerebrales. Entonces estábamos diciendo que estos dos hemisferios están conectados a partir de un cuerpo calloso, ¿cierto? Que es el que tiene aquí unas series, una cantidad de terminaciones nerviosas, ¿sí? Que a través de nuestras neuronas son las que van a llevar la información hacia ambos hemisferios del cerebro. ¿Listo?
Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro lado derecho. ¿Cuáles son como las funciones de nuestro lado derecho? Hablamos entonces de conciencia espacial, todo lo que tiene que ver con nuestra ubicación espacial. Pregunto, ¿quiénes de aquí tienen dificultad para ubicarse? Ejemplo, voy manejando y me piden llegar a un lugar y me dan coordenadas. Coordenadas es, mira, carrera tal, calle tal, número tal. ¿Soy capaz de llegar así o soy más bien capaz de llegar directamente con una ubicación del teléfono que en este momento es como si fuera nuestra brújula? ¿Sí? ¿Cuál de las dos? ¿Soy capaz de hacerlo directamente con una indicación, con unas coordenadas, o me cuesta y necesito utilizar como un apoyo adicional? Emanuel dice, yo llego con teléfono si es la primera vez. Ujú. ¿Quién más por ahí? Mm, Yo puse las indicaciones, sí, tú. Por acá dice, tengo que haber ido como 5 veces para ir con coordenadas. Y hay muchas personas que nos pasa. A veces puedo llegar, pero países nuevos me tiendo a perder. Claro, porque es un contexto desconocido, Lucía. Es normal. Llego por coordenadas la primera vez, Camila dice. Muy bien. Ahora vamos a mirar otra característica de la derecha. Bueno, quiere decir que quienes somos capaces de llegar a un lugar con una indicación de calles, carreras, números, tenemos muy bien desarrollada esa conciencia espacial, ¿cierto? Tiene que ver con tiempos, lugares, ¿sí? Valga la redundancia, ubicación. Creatividad. Creatividad no tiene que ver 100% con la creación de cosas, como manualidades, tiene que ver las personas que les gusta tejer, las personas que saben hacer collares, las personas que son de innovar en un recinto, por ejemplo, son muy buenos para la oratoria y crean talleres en donde hablan de temas novedosos, llamativos, de algún gremio, de algún nicho exacto, ¿cierto? Eso tiene que ver con la creatividad. He creado este portafolio de algo en particular, no sé, las personas que hacen publicidad, las personas que crean, por ejemplo, los diseñadores de modas, los diseñadores de interiores, de exteriores, ¿cierto? Todas estas personas tienen muy desarrollado su capacidad de creatividad, reconocimiento facial y capacidades artísticas. Entonces, aquí todo lo que tiene que ver con las posibilidades artísticas de una persona, le gusta cantar, bailar, dibujar, ya dije bailar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el arte plástico, el arte escénico, sí, aquí es donde va. Ese lado izquierdo es un lado más desde el sentir, más desde las emociones, los sentimientos. Recordemos que, por ejemplo, un artista lo que hace es crear bajo una situación específica. Los comediantes, por ejemplo, las personas que dirigen canales, las personas que dirigen noticieros, todas estas personas tienen ese lado derecho muy desarrollado, podríamos decir que más desarrollado que el lado izquierdo, no lo sabemos, pero es una, digamos, es una apreciación o una inferencia. Miren, por ejemplo, lo que nos dice Camila acá en el chat, que es bien interesante. Yo tejo, pinto y realizo muchas manualidades y una de mis carreras es teatro, como la otra es ingeniería industrial.
son muy distintas. Mira, acá hay dos posibilidades particulares. Mira la ingeniería industrial como es de demandante, ¿cierto? Y la otra que me refieres que es el teatro, ¿sí? Muy desde la tranquilidad, desde el sentir, desde el ser humano, ¿sí? Desde la recreación de algunas escenas, las capacidades artísticas, hablar con el cuerpo, entre otras características que tiene una actividad de la otra. En este caso, podríamos decir, Laura, que en tu caso puedes tener un predominio de ambos hemisferios, ¿cierto? El lado izquierdo dice que procesa el lenguaje, entonces es decir, cómo me hablan, quién me habla, de qué manera lo hace, ¿sí? Él habla también, que no es lo mismo, él habla a el lenguaje o la comunicación. También refieren aquí la lógica, las matemáticas y el análisis, ¿sí? Entonces recordemos aquel profesor de sociales, de economía, de matemáticas, de física, ¿sí? Todas estas asignaturas tienen que ver con ese tipo de perfiles en la vida real. Entonces, el contador, el abogado, el administrador de empresas, ¿sí? Son las personas que tienen muchísima más facilidad en ese lado en particular. Y adicional de los hemisferios, recordemos entonces que están divididos en cuatro lóbulos y que cada lóbulo tiene una particularidad de desarrollo de acuerdo a su ubicación, ya sea derecho o sea izquierdo. Es decir, retomemos entonces lo de la clase anterior. Si bien hay unas funciones en particular que realiza cada lóbulo, está permeado del lado del hemisferio que sea predominante. ¿Listo? Que predomina. Entonces, por ejemplo, el lóbulo frontal derecho, ¿cierto? Que es el que interviene, según aquí la imagen de referencia, en la toma de decisiones, la resolución de problemas y la planificación. Si, por ejemplo, yo estoy en ambos lados, entonces voy a tener tanto actividades del lado derecho como actividades del lado izquierdo y voy a complementar. Si tengo un lado de predominio, pues entonces voy a enfocar ese lóbulo en ese hemisferio en particular. Estoy por aquí leyendo sus chats, chicos. Jessica, ¿cómo te fue con ese ejercicio? Miren, Jessica lo que dice. Es violinista y trabaja como auxiliar de justicia administrativa y es intérprete de idiomas. Entonces aquí vemos cómo tiene diferentes posibilidades desde su perfil. Muy bien. Dice que muy bien me predomina el lado derecho. Exacto, cada uno de nosotros tiene un lado, ¿sí? Que predomina sobre el otro, ¿sí? Y es válido. Como también podemos tener muy buenas habilidades, capacidades y podamos manejar los dos. Recordemos que no es solamente como para referenciar un trabajo en específico, lo que pasa es que un trabajo en particular me va a referenciar a mí como mi proyecto de vida a lo largo pues de la maduración, del crecimiento y del desarrollo. En este caso, chicos, hablamos también de manera puntual en todo lo que yo hago a lo largo de mi vida. No tiene que ver con un trabajo en particular, sino la manera en cómo yo me desarrollo y yo crezco en un contexto determinado. ¿Listo? Bien, vamos a pasar entonces por aquí la imagen. Le hicimos el test, entonces se dice que las funciones cerebrales y motoras son realizadas por los hemisferios del cerebro. Quiere decir que todos los hemisferios y todo lo motor es controlado por los hemisferios de nuestro cerebro. Y aquí hay algo muy característico, chicos. Ejemplo, quienes dijeron que su lado predominante era el derecho, quiere decir que todo el trabajo para que ese lado predomine lo hace el lado izquierdo. Y asimismo, si mi lado predominante es el izquierdo, quien hace todo el trabajo es el hemisferio derecho. ¿Listo? Esto quiere decir que nosotros trabajamos como en un patrón cruzado, ¿sí? Como en un patrón cruzado, que quiere decir, si bien yo realizo ciertas actividades con un lado cerebral, ¿sí? El que maneja, el que domina, el que coordina esas funciones es el otro lado del cerebro. Ejemplo. Yo soy diestra.
Quiere decir que mi lado predominante es el hemisferio derecho, pero es el hemisferio izquierdo quien se encarga de realizar todo el proceso de estimulación para que el hemisferio derecho genere tanto la recepción, la percepción y la producción de alguna actividad, movimiento, situación que tenga que ver con ese estímulo y esa respuesta. Allí soy clara, chicos. ¿Entienden esa partecita? Entendemos entonces que a pesar de tener un hemisferio que predomina, no es el hemisferio el que realiza la función como tal, sino que es el lado contrario el que está dominando o predominando esas funciones. A ver, los leo por aquí que están dejando. Dicen, sí, 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 muy bien. Entonces, para que lo tengamos presente, digamos que yo recorto con mi mano derecha. ¿Quién es el hemisferio que está encargado de generar ese movimiento? El hemisferio izquierdo es el encargado de codificar, de recibir, de codificar y accionar. ¿Listo? Entonces le va a dar toda la información al lado izquierdo. Por eso se dice, y yo creo que ustedes lo han escuchado, tanto desde su campo profesional como personal, que hay que estar totalmente actualizados, ¿sí? Con todas las funciones de nuestro cerebro y estimular. Estimular entonces quiere decir que yo no siempre debo escribir con con la misma mano. Yo puedo generar un proceso de escritura con la mano contraria de vez en cuando. Que si, digamos, yo todo el tiempo, no sé, llevo el bolso con una mano, también puedo ensayar llevarlo con la otra. ¿Por qué? Porque lo más interesante es que se puedan estimular los dos hemisferios del cerebro y no trabajar solamente por uno. ¿Listo? La intención es poder tener habilidades en ambos cerebros, ¿sí? Y a partir de ese patrón cruzado, pues es que se generan como todas las posibilidades de desarrollo. Aquí vemos entonces claramente cómo si hay dos hemisferios, están conectados por el cuerpo calloso, funcionan de manera cruzada. ¿Listo? Y lo estamos viendo aquí en pantalla en este momento. Listo, estamos viendo la imagen de referencia. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una comunicación entre esas fibras nerviosas. ¿Listo? Entonces aquí miren, por ejemplo, lo que nos están diciendo. Campo visual derecho, cuando está ubicado en el izquierdo, campo visual izquierdo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el campo visual derecho es el dominante y el campo visual izquierdo es el no dominante, ¿sí? Entonces realiza toda la tarea al lado contrario, ¿listo? Para que lo tengamos allí presente, ¿sí? Si yo soy diestra, todo el ejercicio, el análisis, la codificación y demás lo hace el hemisferio izquierdo. Muy bien, entonces dice que adicional de eso, ¿sí? Nosotros tenemos una capa protectora, ¿sí? Que se llama corteza cerebral. Es decir, acá estamos viendo todo lo que es la división, tenemos los dos hemisferios cerebrales, tenemos una comunicación a partir de esa corteza cerebral, ay, perdón, a partir de ese cuerpo calloso, ¿cierto? Y adicional tenemos una corteza cerebral que la vemos acá en la pantalla, ¿sí? Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, a partir de esa corteza cerebral es que se protegen, ¿sí? Todas las funciones cognitivas superiores o complejas. Listo, entonces aquí de esta manera es cómo se recepciona la información de manera inicial desde los ojos, los oídos y los órganos de la sensibilidad. Listo, entonces aquí se discrimina la información, es decir, qué sirve, qué no sirve, ¿sí? Y qué se puede ubicar o qué se puede organizar o qué se puede dejar
Para eso nos sirve la corteza cerebral. ¿Listo? Entonces vamos a revisar. ¿Desde hace cuánto viene el término de los hemisferios cerebrales? ¿Ustedes habían escuchado algo? ¿Han trabajado este tema entre sus formaciones? Cuéntenos un poquito de dónde, para poder indicarnos un poco o arraigarnos un poco a la historia y poder entrar allí en materia. ¿Lo habían escuchado? ¿Los habían identificado entre sus formaciones, dentro de sus vidas laborales? ¿En qué contexto habían escuchado hablar acerca de hemisferios cerebrales? Ujú, ¿qué nos dicen por aquí? Dice Emanuel, yo en mi cole de niño. Ujú. Bueno. Desde la escuela escuché hemisferios cerebrales. Bueno, qué interesante que desde los colegios hayan escuchado, pues, las personas que están participando, o que dejaron su mensajito ahí, que desde los colegios hayan hablado acerca de este concepto, que es tan importante y que deberíamos de tenerlo clarísimo, tanto para quienes estamos guiando una acción educativa como para quienes la estamos recibiendo. Es decir, yo poder interpretar cómo adquiere la información mi cerebro, de qué manera la recepciona, cómo le puedo ayudar, ¿sí? Ejemplo, si yo voy al gimnasio, supongamos, y yo digo, necesito tantas horas de sueño, necesito esto de alimentación, necesito estos ejercicios en particular, estos días entreno esto, otros días entreno lo otro, ¿sí? Si yo sé puntualmente qué necesita mi cerebro, pues yo voy a tener muchísimos procesos con mejores resultados al respecto, porque yo estoy entendiendo cuál es la estructura, ¿cierto? Em, y de esa manera podría interpretar mejor. Por acá nos dice que en el trabajo de la universidad, por acá nos dice, gracias Camila. Bueno, por ahí hay varias personas que nos dicen, ¿cierto? De dónde han escuchado hablar el tema. Resulta que vamos a mirar cuáles son los inicios del concepto. ¿Qué se dice entonces de manera puntual y hace cuánto, sí, a nivel de historia, se viene hablando acerca de hemisferios cerebrales? Sabemos que los estudios del cerebro, en términos generales, son muy recientes, que han estado presentes a lo largo de nuestra historia, sí, pero que ahorita mismo, con todos los cambios y con todas las posibilidades que tenemos a nivel tecnológico, pues tenemos, digamos que, análisis mucho más precisos, más profundos, más estandarizados, más creíbles, por decirlo de alguna manera. Si bien hace muchos años también habían personas interesadas y generaron algunos experimentos con animales y demás con tal de definir, ¿cierto? ¿Cuál era la funcionalidad de cada uno de nuestros hemisferios? El concepto recae puntualmente en los griegos, ¿cierto? Los griegos fueron las personas, es decir, Grecia, fueron las primeras civilizaciones en adjudicar algunas actividades a la capacidad cerebral, ¿sí? Entonces decía que las personas tenían diferentes habilidades, ¿sí? De acuerdo como a un lado predominante, ¿sí? Y a un lado dominante. Entonces, alrededor del siglo XIX, ¿sí? Se empieza a hablar acerca de cada uno de los hemisferios como tal. Y se empiezan a generar algunas investigaciones y algunos autores empiezan a descubrir
algunas características puntuales de la evolución del ser humano y unos procesos en específicos. Por ejemplo, Paul Broca, ¿sí? Fue el que descubrió el área de Broca, que es el área que se encarga del habla, ¿cierto? Entonces él hizo todo ese descubrimiento a partir de unos experimentos muy largos para poder definir qué es el habla, cómo se da, en qué momento se da, cuáles son las características particulares de este proceso, en fin. Entonces él hizo su primera revisión y demás y logró, ¿sí? Precisar un área del cerebro, ¿sí? Desde los hemisferios cerebrales y desde los lóbulos, él habla, ¿sí? En el área de Broca. Broca y Wernicke, ¿sí? Que se los mencioné en el encuentro anterior, se han denominado así por los huesos del cráneo que protegen las áreas del cerebro de manera puntual. Entonces, por eso tienen este lugar. Seguidamente, entonces está Carl Wernicke, ¿sí? Que es la persona que ha descubierto todo lo que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, cómo se da, cómo asimila la información una persona, de qué manera la organiza para poder entenderla. Obviamente esto es un proceso inmediato, ¿sí? Pero digamos que hay como todo un ejercicio adicional en el proceso. Y finalmente, entonces podemos decir que gracias a estos movimientos, gracias a los griegos, a las sociedades pues continuas, a diferentes autores, al día de hoy, en el siglo XX, sí, hablamos de muchísimas características puntuales de los hemisferios cerebrales. ¿Para qué sirven? ¿Cómo estimularlos? ¿Cómo identificar cuál es su hemisferio de preferencia o no? Y la importancia de hablar alrededor del mismo porque es la manera en cómo yo aprendo, en cómo yo decodifico y en cómo yo asimilo la información. Y más en este momento de la historia, que estamos siendo tan flexibles y tan abiertos frente a un tipo de procesos al respecto, porque hoy nosotros hablamos de ritmos, de aprendizaje, de estilos de aprendizaje, de acompañar el proceso y no de forzar absolutamente nada. Entonces, en este sentido, es muy importante poder identificar todo lo que tiene que ver con ese reconocimiento de los cerebros y poder yo decir, bueno, el hemisferio predominante de estos tres niños está al lado. Entonces, de esa manera, yo voy a intentar potenciar, estimular y acompañar esas preferencias de los hemisferios de cada persona. Entonces, se dice que en 1950 y en 1960 Roger Sperry realizó experimentos en gatos, monos y humanos. Esto lo hizo para analizar las diferentes funcionalidades que tienen los dos hemisferios. Entonces tomó un gato, un mono y un humano, ¿cierto? Para poder identificar las características puntuales de su desarrollo en términos de los hemisferios. ¿Sí? Entonces, cuando corta el cuerpo calloso de los gatos y de los monos, descubrió allí que cada uno de los hemisferios funciona de manera independiente, ¿sí? Y entonces, lo definió como cerebro dividido, ¿sí? Al realizar este mismo procedimiento en un cerebro de humanos, descubrió que los hemisferios cerebrales tenían funciones diferentes, ¿sí? En este caso encontró funcionalidades, más no independientes, que cada uno funcionaran por aparte. Sperry descubrió que el cerebro humano tiene funciones especializadas tanto en la derecha como en la izquierda, ¿sí? A ver, yo les leo por aquí, chicos. A ver qué están comentando por aquí. Mm. Muy bien, qué bueno que estén interactuando por ahí. Claro, Francisco, debemos trabajar por cultivar el hemisferio dominante. Es cierto, ahí sí tienen toda la razón en la pregunta, porque si no,
hay otro hemisferio que no es dominante. Y si yo no estoy educando a ninguno de los dos, ¿cómo voy a permitir que el uno se desarrolle a cabalidad? O cómo voy a permitir que, sigamos en algún momento hay alguna ausencia de un hemisferio, el otro pueda dominar sobre el mismo, ¿sí? Es decir, si yo tengo una dificultad, por ejemplo, me caí y me enyesaron la mano derecha, ¿sí? Tengo que ejecutar todas mis acciones con la mano izquierda, pero si yo no he estimulado ambos cerebros, ambos hemisferios, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Lo mismo puede pasar con una pierna. Me caí, me torcí y tengo fracturada mi pierna izquierda. Pero por lo general los movimientos, patear, no sé, mover aquí, esas cosas del suelo y demás, lo realizaba con una pierna en particular y ahora no la tengo disponible por un tiempo. Tengo que aprender a dominar el otro lado de mi cuerpo. ¿Sí? Si yo le doy una estimulación a ambos cerebros, a ambos hemisferios, pues lo vamos a lograr un poco más fácil. Y si no, pues va a costar un poquito más. ¿Listo? Claro que es importante, tanto al hemisferio que ya, digamos, mi cuerpo ha asimilado, ¿sí? Como ese hemisferio dominante, debo seguir estimulándolos a ambos. Con mucho gusto, Francisco. Entonces acá se dice que a partir de investigaciones modernas, es decir, de todo lo que nosotros podemos encontrar hoy a nivel de información científica, se dice que los hemisferios del cerebro necesitan de interacción y colaboración entre ambos hemisferios. Entonces aquí se dice que se necesita de interacción y de ambos hemisferios para poder generar diferentes procesos. Y estos hemisferios, pues claramente se dividen de un acompañamiento que tiene que ver con las zonas denominadas glóbulos, que son cuatro, y ya los vimos. Entonces, por acá estamos viendo una imagen en pantalla, chicos. ¿Cuál será nuestro lado predominante? Seré más tranquila, más desde el aura, más desde lo sensorial, desde lo natural, ¿cierto? O sería un poco más analítica, decodificadora de información, estructurada, organizada. ¿Cuál de estos dos lados tendré más desarrollado que el otro y por qué? Vamos a hacer un ejercicio en este momento. Yo los voy a dividir por allí en salas, ¿sí? Y vamos a contar un poco sobre qué actividades he desarrollado yo en mi labor docente, ¿sí? Si las han hecho y si no, no. Si yo en algún momento he hecho alguna actividad para estimular un lado del cerebro, es decir, si en algún momento yo he hecho algunas actividades específicas para estimulación cerebral y para abordar los hemisferios del cerebro, ¿sí? Entonces vamos a compartir esa experiencia. Chicos, la intención es participar, ¿listo? Recordemos que el encuentro se hace mucho más ameno, se hace mucho más asequible, ¿sí? Ya vamos también terminando esta segunda hora de formación, entonces les invito a que estemos prestos para dar continuidad al ejercicio. Habilitamos, por favor, las salas. Listo, vamos a ir a las salas. Por favor, aceptamos. Quienes no han aceptado, las salas están solas. Solamente hay un participante por cada una de las salas. Y la intención es poder compartir. Si en algún momento yo he hecho actividades para estimular los hemisferios cerebrales. Pasamos entonces, chicos, por favor, a la sala. Aceptamos y vamos. ¿Les ha llegado? Me mandan un mensajito. Ya le voy a solucionar a varios de ustedes. Francisco. Me parece Francisco. AP. Ahorita sí.
Flor. Flor por aquí. Solange. Lucía. Listo, chicos, ahí les estoy cambiando la invitación. Ahí está. Flor, ya tengo la invitación. Vale. Ujú. Mm, sí, acá la estoy haciendo de manera automática. Listo, chicos. Vamos a la sala, por favor. Seguir enviándoles la invitación. Quienes de pronto no les ha, bueno, no es que no les haya llegado, sino que al no aceptarla de manera inmediata, entonces no les llega. Yo por acá les voy a ir asignando. Por favor, aceptamos la invitación. Laura Susana, ahí está tu invitación. Rebeca. Mónica, también ya por aquí está tu invitación. Camila. Listo, acepta, por favor. Listo, quienes de pronto no hayan aceptado. Aura. Listo, Aura, aceptas por fin. Mm, bueno, aceptas la invitación. Listo, vamos llegando por acá. Listo, vamos llegando por aquí de las salas. Vamos llegando por aquí, chicos. Bueno, eh, estábamos allí hablando un poco. Ay, ¿por qué no me dejas silenciar por aquí? Ahora no sé si puedas, me ayudes silenciando tu micrófono. No me deja hacerlo, ¿sí? Si nos colaboras, por favor. Bueno, por aquí estábamos entonces revisando un poco qué actividades hemos hecho o podemos precisar o qué situaciones hemos vivido para estimular los dos hemisferios del cerebro en particular. Recuerden, digamos que la posibilidad nosotros la tenemos, ¿cierto? La posibilidad de trabajar por los dos hemisferios del cerebro y tener mucho más desarrollados los dos hemisferios.
ya de manera particular, cada persona, desde su estilo, desde su forma de aprender, de estudiar, de organizarse, de preferencias también y 100% el estímulo del entorno, ¿cierto? Va a elegir un hemisferio en particular. Entonces aquí es importante tener clara esta información para nosotros poder accionar al respecto. Muy importante poderlos estimular, sí, poderles darles a elegir también. Es aquí donde, por ejemplo, no sé lo que comentaron en las salas, por ahí los estuve escuchando, pero por ejemplo, cuando yo dispongo de diferentes centros de interés, no sé si ustedes han escuchado hablar de Crowley. Cuando yo, por ejemplo, pongo diferentes centros de interés en donde el niño se ubique en el que más le llama la atención, en el que el niño se ubique donde hay mayor preferencia, ¿sí? Y que no nos encasillemos en una misma actividad. Ejemplo, yo puedo enseñar los números, ¿sí? Y puedo colocar diferentes centros de interés, uno donde puedan hacer el trazo, otro donde puedan hacer el conteo, otro donde puedan trabajar como toda la estructura y la forma del número, otra donde puedan haber, no sé, cuentos, otra donde hayan actividades sensoriales con el número 4. Es decir, yo puedo disponer por ahí 7 rincones en un encuentro y que cada estudiante esté en el lugar donde más le guste o más le llame la atención y desde ese lugar en particular realizar la actividad, ya sea desde lo visual, lo auditivo, lo kinestésico, lo sensorial, ¿cierto? Cada persona va a escoger como en donde desea estar. Aquí es muy importante que nosotros entendamos que a partir de la comprensión de esas posibilidades de aprendizaje, es que nosotros vamos generando una adherencia a diferentes procesos de enseñanza. Es decir, no encasillar y no homogeneizar, porque estamos viendo que si yo aprendo diferente que Laura, que Altagracia, que Lucía, ¿cierto? ¿Cómo me van a dar a mí las mismas actividades que a ellas? Si las tres tenemos un hemisferio cerebral diferente o en algunos casos una de ellas dos tiene la preferencia de ambos hemisferios, ¿por qué generar las mismas estrategias para todos? ¿Sí? A no ser que haya una diversidad de ellos. O cuando, por ejemplo, yo tengo que presentar un trabajo, no sé, hablemos de niños de bachiller, de colegio, tienes que traer tal actividad. Ejemplo, vamos a hacer una exposición sobre el mapa mundi, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué generar una exposición? ¿Por qué no dar la posibilidad de que si hay alguien que quiera exponer, si hay alguien que quiera hacer una maqueta, si hay alguien que quiera contar un cuento, ¿sí? Si hay alguien que quiera hacer un video? En este momento es importante poder identificar cada persona cómo, digamos, va a fluir más, ¿sí? Y va a tener un mejor desempeño por esas habilidades específicas de sus hemisferios. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Cuando yo reconozco estas particularidades. Entonces aquí es importante que si yo estoy trabajando con un grupo de personas, con un grupo de niños, con un grupo de adultos, yo puedo identificar cuál es su lado de preferencia. Y de esta manera, por ejemplo, hacer actividades divididas. Vengan tales estudiantes para acá y a este otro lado se hace el otro grupo de estudiantes. Entonces, para un grupo tengo unas actividades específicas y para otro tengo otras. ¿Qué hago yo cuando yo trabajo unas actividades de acuerdo al hemisferio que es de predominancia? Pues le voy a dar un mejor proceso, le voy a ofrecer una información que le va a llamar la atención, que va a estar mejor estructurada para los procesos de aprendizaje y que de cierta manera va a estimular allí los hemisferios correspondientes, ¿sí? Y cada uno va a tener una mayor efectividad, es la palabra, mayor efectividad en las actividades que desarrolle de manera particular, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer como una aclaración de cada uno de ellos. Entonces el hemisferio izquierdo tiene que ver con todo lo que es cognitivo y lingüístico. ¿Listo? Entonces procesar la información auditiva, el aula, está involucrado con la comprensión y producción del lenguaje, capacidad de leer, escribir. Tiene que ver con la gramática, la sintaxis del lenguaje, procesamiento del lenguaje, pensamiento lógico y analítico, resolución de problemas,
entonces cuando una persona, por ejemplo, va a resolver los problemas o va a tomar decisiones, tiene que tener como varias cartas, ¿cierto? Ejemplo, en la resolución de problemas, cuál es el problema, qué lo causa, cuáles son las estrategias, cómo lo puedo intervenir, cuánto tiempo voy a demorar y lo mismo en la toma de decisiones. Poner, bueno, tengo tres opciones, cuáles son las características de cada opción, si yo tomo esta, cuáles serían los pros y los contras, ¿cierto? Estar en la capacidad de generar un análisis. Y finalmente nos habla de razonamiento y análisis y efectivamente tiene que ver con esto. Yo razono, yo soy analítico, yo soy crítico, ¿cierto? Yo soy lógico para poder dar una respuesta, un resultado o realizar algún procedimiento en particular. Entonces, por eso vemos a personas que les va muy bien, por ejemplo, en áreas como lenguaje, inglés, matemáticas o aritmética, como se llama. Y tienen dificultades, por ejemplo, en actividades físicas como educación física, artística o baile, ¿cierto? Porque no es el fuerte, porque les cuesta coordinar, organizar, sensibilizarse. En cambio, su desarrollo está fuertemente ligado a ese ejercicio del hemisferio izquierdo, quien es el encargado de controlar, orientar y direccionar funciones cognitivas y lingüísticas. ¿Qué nos dicen entonces del hemisferio izquierdo? Tenemos allí memoria a largo plazo. Entonces, el hemisferio izquierdo nos puede ayudar a recordar hechos, información objetiva, detalles específicos que hayan sido guardados a lo largo de nuestra existencia. Organización y concentración son muy buenas, digamos, las personas que tienen ese hemisferio desarrollado se concentran con muchísima facilidad, tienen la capacidad de planificar, organizar ideas, estar prestos para generar la atención a actividades específicas. ¿Sí? Y pueden tener un enfoque prolongado para realizar ciertas actividades. Este hemisferio es considerado como una parte organizada, analítica y verbal del ser humano y tiene unas características puntuales. Trabaja la lógica, ¿sí? Trabaja las secuencias, las matemáticas, los hechos, los datos y el pensamiento lineal. Entonces, desde la lógica dice que permite entender y abordar todo lo que tiene que ver con el razonamiento deductivo o inductivo, ¿cierto? Yo puedo deducir o yo puedo inducir alguna información en específica. Desde las secuencias, entonces es muy bueno para trabajar como un proceso riguroso que sea paso a paso. Desde las matemáticas, tiene una facilidad de manejo de números y la organización de diferentes cálculos, hechos y datos. Entonces aquí es importante tener presente que ese hemisferio de hecho trabaja a partir de hechos concretos, ¿sí? Y precisos. Y el pensamiento lineal dice que va de un punto a otro, una secuencia organizada, lógica y estandarizada. Al hemisferio derecho, por el contrario, es el que se encarga de toda esa parte de percepción y del espacio tridimensional, ¿sí? Quiere decir que es el encargado de percibir la información, es decir, de qué manera percibo yo este estímulo, un estímulo del teatro, un estímulo del canto, un estímulo artístico, ¿cierto? De qué manera lo logra percibir esa persona como arte, como música, como disfrute, como goce, que no pasa en todas las habilidades, porque todas las personas pues no tienen desarrollado este hemisferio derecho y sencillamente lo que para mí va a ser arte, para la otra persona es algo muy básico o muy vasto. ¿Sí? Se encarga del procesamiento de la información visual, precisamente porque tiene que ver con ese lado que es un poco más artístico, más creativo, más dinámico, ¿cierto? Entonces aquí se encarga de todo lo que tiene que ver con procesar esa información visual, ¿sí? De qué manera la percibe, cómo la decodifica. Seguidamente habla de comprender el lenguaje no verbal, entonces se la lleva muy bien con todo lo que tiene que ver con la comunicación física, ¿cierto? Es el lenguaje que tiene nuestro cuerpo. Y a partir del mismo también comunicarse, por ejemplo, el baile es comunicación, cuando las personas bailan a través de diferentes ritmos y demás, a partir de ellos se comunican, ¿cierto? A partir de diferentes lenguajes, como el lenguaje de señas.
tiene que ver con toda la parte de expresión corporal, ¿cierto? Procesamiento emocional y social, muy importante, regulación de emociones, inteligencia emocional, relacionamiento con las personas, establecer ciertos vínculos afectivos, ciertas relaciones, todo esto se da a través del proceso. Y finalmente hablar de regulación emocional, que a muchas personas aún en nuestras edades les cuesta porque no hemos tenido una orientación al mismo. Entonces, el hemisferio derecho se encarga de todo lo que tiene que ver con percepción espacial y visual, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a poder identificar ese espacio tridimensional, al igual que formas, colores y algunos patrones en específico de características que tenga algún objeto o algún lugar, alguna cosa. Procesamiento emocional y social. Entonces aquí se habla de que voy a poder identificar tanto mis propias emociones como las de las demás personas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy en ese entorno social, que es ese relacionamiento, ese establecimiento de interacción con las demás personas. Seguidamente hablamos de creatividad e imaginación. Aquí es muy importante porque dice que es el epicentro de la creatividad. Entonces aquí todo el tiempo son las personas que están creando, por ejemplo, los publicistas, la gente que trabaja en marketing, em, la gente que trabaja en cocina, todas estas personas están generando procesos de creatividad e imaginación. Los creadores de todas las películas de cine y demás, todo el tiempo están creando para innovar, para proponer diferente contenido, para llevar a la gente a otras posibilidades, ¿cierto? Y finalmente hablamos del pensamiento holístico, que es un pensamiento que busca que se genere un estudio de la información de manera global, ¿cierto? Y pudiendo revisar cómo todo tiene una relación en sí mismo y de esta manera generar un análisis y una resolución de manera más intuitiva y menos analítica, más desde la intuición. Yo creo, yo considero, yo pienso, ¿cierto? Y en este caso, no tanto desde lo analítico, porque para lo analítico, digamos lo que entre comillas, estaría el hemisferio izquierdo. ¿Listo? Entonces aquí podemos decir que el cerebro derecho se considera más visual e intuitivo. Desarrolla la creatividad, la imaginación, el ritmo, la música, lenguaje corporal y señales no verbales, sueños y visualización. Muy importante entenderlo como un hemisferio creativo, como un hemisferio dinámico, ¿sí? Y identificar algunos perfiles propios de estas características en particular. Los diseñadores de modas, las personas encargadas, por ejemplo, de los arreglos de uñas, de los arreglos de la ropa, de los arreglos del cabello, ¿cierto? Todas estas personas trabajan todo lo que tiene que ver con este tipo de procesos más creativos, ¿sí? Y de hecho el mundo necesita de diferentes perfiles, tanto el perfil académico, como el perfil experiencial, ¿sí? En todas las áreas, en las diferentes características de escenarios en los que nosotros nos devolvemos, necesitamos diferentes tipos de personas y ya pues hablándolo en la vida adulta de profesionales para poder desempeñarse de manera óptima en cada una de las actividades que desarrollo yo a diario. Aquí hay una división o hay una manera de identificar. eh, Dice, bueno, dos segunditos que estoy aquí terminando, chicas. Listo, entonces tenemos aquí hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Entonces vamos a ver la música, ¿cierto? ¿Cómo se interpreta desde el hemisferio izquierdo? Dice, ¿cómo se toca un instrumento? Entonces aquí es un poco más desde la instrucción, ¿cierto? Desde comprender, desde entender y cómo se leen las notas. Entonces desde el hemisferio izquierdo yo puedo generar una lectura musical. Ya desde el derecho yo puedo hablar de intuición, creatividad, ritmo, emoción y espontaneidad para generar todo un proceso con la música. Entonces allí podemos ver la diferencia. Estamos manejando un mismo ítem, pero diferentes procesos en cada uno. Ejemplo desde la pintura.
Desde el hemisferio izquierdo vamos a comprender la técnica, cómo se utilizan los materiales y para quién o cómo se va a desarrollar este ejercicio. Y ya desde el hemisferio derecho, entonces hablamos de imaginación, de espontaneidad, de intuición, de mezclas, ¿cierto? De creatividad. Ya se va un poco más hacia esa parte de creación y de dinámica. El baile, por ejemplo, desde el izquierdo, hay que aprender pasos nuevos, ¿cierto? Y poder comprender la estructura de la coreografía. Y en el hemisferio derecho, por el contrario, hablamos de intuición, de ritmo, de imaginación y de espontaneidad, ¿cierto? Para que se pueda gozar un poco más y se pueda disfrutar toda la actividad artística. Bien. Y finalmente desde el deporte, desde el hemisferio izquierdo, hablamos de comprensión de reglas y cómo se van a utilizar o se va a dar cumplimiento a los diferentes estatutos o apartados que se tengan allí. Y finalmente desde el hemisferio derecho se habla de creatividad, emoción, ritmo e imaginación para desarrollar cada una de las actividades que se me sea relacionadas. Entonces aquí ya lo vimos hace un momento, lo recordamos por aquí. Tenemos unas fibras nerviosas, ¿cierto? Que están interconectadas en esta rayita que vemos aquí, ¿sí? Que es el cuerpo que se encarga de unir ambos, ¿sí? Que es el cuerpo calloso, que tiene una cantidad de fibras que son las encargadas de llevar la información a un lado y al otro. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver cómo nosotros manejamos diferentes procesos para poder llevar a cabo todo lo que nos representa con los diferentes hemisferios. ¿Listo? Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ujú. Bien, vamos a terminar entonces por aquí. Bueno, vamos a terminar entonces por decir, ¿m? Que es muy importante identificar cada una de las funciones de nuestro cerebro, dado que desde la neurodiversidad hay unos casos de neurodivergencia y es importante poder identificar cómo funcionan los hemisferios cerebrales en un caso en particular. Ejemplo, cómo funciona el tema de los hemisferios en un déficit cognitivo. Sabemos que hay una deficiencia cognitiva, ¿cierto? Y que al existir, pues hay unas funciones que se desarrollan mejores y hay otras que no se desarrollan en su totalidad. Aprender a identificar, por ejemplo, en el caso del autismo, los sordos, el TDAH, la dislexia, la discalculia. ¿Cómo se logra esto? A partir de unos exámenes estandarizados. Ojo, hay cosas que, digamos, son más viables que otras. En el caso, por ejemplo, de la dislexia, que es esa dificultad para nosotros poder identificar un lado, ¿cierto? En esa ubicación espacial para la escritura, para la ubicación espacial, para organizar los espacios, entre otros. Y la discalculia, que por ejemplo es un problema para el tema de las matemáticas. Entonces, por ejemplo, aquí en la discalculia sabemos que el hemisferio izquierdo no va a ser el hemisferio dominante, ¿cierto? Y así identificar desde cada caso neurodivergente cuáles son las características puntuales de desarrollo, ¿sí? Y esto nos va a permitir actuar con un poco más de veracidad, con un poco más de organización y demás para así poder darle una formación de acuerdo a los procesos que requiere, ¿sí? Y que se deben de desarrollar de acuerdo a cada uno de los casos de neurodivergencia. Chicos, hemos llegado al final del encuentro del día de hoy. Por aquí les dejo esta preguntita para que ustedes la revisen de manera independiente. ¿De qué manera el abordaje o el estudio de los hemisferios cerebrales permite ser asertivos
con la atención a la neurodiversidad. Es decir, yo ya voy identificando la estructura de los lóbulos y la división de los hemisferios. ¿Esto para qué me sirve? ¿Cómo voy a interpretar yo esta información para poder seguir formándome? Aquí nos queda como de responsabilidad a cada uno de nosotros poder generar todo este tipo de cosas. Chicos, hemos llegado entonces al final de este encuentro del día de hoy. Deseo para todos una feliz noche, un feliz descanso. Nos encontramos mañana nuevamente, ¿listo? Y continuamos entonces mañana con otro tema súper chévere que tiene que ver con un tema nuevo. Voy a colocar acá la pregunta que me la están solicitando, con temas muy interesantes para poder ir completando todo lo que tiene que ver con nuestra formación. Les deseo a todos una feliz noche, que descansen y nos encontramos nuevamente el día de mañana. Feliz noche para todos, para ti también, profe. Vamos a descansar. Mañana nos vemos nuevamente. Chao, chao.